Hello, do you speak English? English, ¿yo? Pues más o menos. Ay, la verdad es que en el cole no me iba tan bien y me daba vergüenza hablar en clase. ¿Vergüenza? Why? Si todos sus compañeros y compañeras estaban aprendiendo igual que vos. Ay, ya, pero es que me costaba la pronunciación. The pronunciation. The pronunciation. The pronunciation. Ay, bueno, ya, te dije que me costaba. Bueno, pues yo creo que deberías aprender. Hola, ¿no ves que ya estoy muy grande? Además, ya voy para la U. Pues con más razón. Mira, el inglés es el lenguaje que se usa con más frecuencia en situaciones donde los implicados hablan más de un idioma. No sé, por ejemplo en convenciones, competencias internacionales, seminarios. El idioma que se utiliza es el inglés, porque es el que más cantidad de gente domina. Todo comenzó con la expansión del Imperio Británico desde el siglo XVI y hasta 1949. Llegaron a estar por todo el mundo, y así expandieron el inglés a lugares como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, algunas partes de África e India. Hoy en día la lista de países que tienen al inglés como lengua oficial incluye a Bahamas, Singapur, Ruanda, Nigeria, Fiji y Belice. ¿Belice? ¿Aquí nomás? Sí, Belice queda entre México y Guatemala, pero entre los años 1862 y 1981 pertenecía al Imperio Británico. ¡Wow! Seguro que ellos tienen buena pronunciation. Pronunciation. Ay, eso mismo. Pero además, el inglés es el lenguaje de la tecnología, de la innovación. Es verdad, todo lo que tiene que ver con la compu es en inglés. Software, play, like, World Wide Web. Good pronunciation. Thank you. Entonces ves, tener dominio del inglés aumenta tus probabilidades de conseguir trabajo o un mejor trabajo. Y no solo en las áreas de tecnologías de la información o ingenierías. También en las áreas de la salud, en educación, en comunicación y en turismo ni qué hablar. De hecho, una de las cosas que Costa Rica le ofrece al mundo es personal altamente capacitado y bilingüe. Y una de las cosas con las que rajamos a nivel internacional es que el 95% de los empleados de las compañías transnacionales que están en el país son locales. Ay no, ya me agarró tardísimo. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues vení, sentate aquí conmigo. Te voy a contar sobre un programa de CONARE que fue creado precisamente para gente como vos. Con mala pronunciation. Estudiantes que quieren mejorar su inglés. Seguimos en el próximo bloque.